Bueno, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Acá estamos inaugurando este nuevo horario de las 15 horas. Eh, bueno, como ya habrán visto, los vivos anteriores eran a las 19 horas y a partir de este vivo comenzamos a las 15. Algunos van a ser a las 19 y otros a las 15. Exacto. Esos serían los dos horarios. En esta oportunidad vamos a hablar del lenguaje artístico visual, de lo que son las artes visuales y de la importancia que tiene ofrecer este lenguaje en los primeros años de vida. Se van conectando. Hola, bastante gente. Hola, Sol. Bueno, en esta oportunidad nuestra invitada especial es una artista y profesora de artes visuales, Sofía Staringer, así que nos estará acompañando a lo largo de este vivo. Exacto. Bueno, la publicación a la que vamos a hacer referencia con este vivo, el tema que vamos a profundizar, como decía Yami, en cuanto a lo que refiere al arte en su lenguaje plástico visual, en el que nos va a acompañar Sofía. La publicación que hicimos nosotras el lunes, iniciando este tema, que se llama Participarte, y la van a encontrar acompañada de una obra que nosotras seleccionamos de Marta Minujín, que es una artista plástica argentina. Esa obra, que se llama Rayo el Arte, ella puso el lenguaje plástico en acción, homenajeando a un escritor, Julio Cortázar, que es autor de este libro que se llama Rayuela. En homenaje a Julio Cortázar, Marta Minujín en 2014 puso en escena su obra Rayo el Arte en París. Previamente lo había hecho aquí en Buenos Aires, pero en 2014 lo hizo en un espacio público abierto en París. Así que bueno, ahora vamos a ver si está Sofi para profundizar todo este tema, y los invitamos, aparte de escuchar este vivo, que pasen por la publicación también y la lean también y disfruten de la obra que está seleccionada. Bueno, vamos a ver si está Sofi. Ahí la estamos esperando. Me pareció que está. ¿Sí? Ah, Hola, Ahí está. hola, Hola, acá Sofi. estamos. hola, Sofi. A ver, un poquito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? ¿Muy bien? Muy bien. Bien, todo bien. Al principio comenzamos el vivo y se cortó internet, Ah, así que volvimos a llamar, a hacerlo. sí, sí, sí. Bueno, estábamos haciendo una introducción Bueno, como verán acá sobre la publicación que habíamos me armé un pequeño fondo como ¿Estás como para ir preparadísimo? contextualizando un poco la charla para y acompañar. bueno, ya que esto se trata de las artes visuales, lo visual lógicamente es como un apoyo fundamental y bueno, el soporte básico con el que trabajamos. Bueno, también hay otras cosas, así que lo hablando. Bueno, desde Buenísimo. ya gracias por invitarme. ¿Querés contar, Sofi, quién sos, Bueno, tu trayectoria, para que no te conoce? también. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. Bueno, yo soy Sofía Staringer, soy profesora de artes visuales, egresada del Liceo Municipal de Santa Fe. Yo soy de Reconquista en realidad, pero bueno, vine a estudiar a Santa Fe y bueno, ya me quedé por acá. Nací acá, así que también es bueno, una ciudad muy, para mí tiene ese valor, tiene algo muy especial. Bueno, como profe de artes visuales, empecé a trabajar enseguida que me recibí en primeras infancias, con el nivel inicial, lo que se suele llamar, específicamente en nivel maternal, o sea, en jardines maternales, lo cual también hace a una particularidad, una especificidad, digamos, dentro de lo que es el nivel inicial o las primeras infancias. Así que bueno, si quieren les comento un poquito esto, mi experiencia.
Y antes, bueno, puse esto que se ve de fondo también, es parte de mí. Yo también soy artista visual, y bueno, algunas de las cosas que me acompañan y que últimamente estuve haciendo son unas ilustraciones, unos dibujos. En este tiempo de pandemia también que un poco se extrañó ese contacto con las niñas, con el jardín, toda la situación educativa, digamos, colectiva. Entonces empezaron a salir estos... Sí, se extraña Sí, esto. empezaron a surgir estas ilustraciones, viendo un poco las fotos, las imágenes de actividades hechas en el jardín. Empecé a trabajar en algo que me interesa, que bueno, un poco también es esas miradas, esos gestos, rescatar también ese instante del juego, de la experiencia, que se da en la situación educativa, pero donde suceden muchas cosas más que aprendizaje o que una actividad, digamos, pedagógica. Entonces me interesa mucho también como artista y como docente, creo que en eso un poco elegí estas imágenes que ahora voy a ir mostrando, porque como artista y como docente creo que es en el punto donde se conectan las dos profesiones, digamos, o las dos actividades. Están muy relacionadas, por supuesto, y bueno, también como habla mucho de como docente me interesan o me detengo muchas veces, me siento observadora también, o sea, no solamente la adulta que está ahí como coordinando la actividad o como referente de las niñas, sino también como partícipe y como observadora en esas situaciones de juego, en esas situaciones de disfrute, y bueno, y esas miradas de alguna manera o esos gestos me quedan dando vueltas y como después en casa, con mis recursos de dibujo, de collage, propios de artistas, digamos, eh, salen estas imágenes traducidas o reinterpretadas, digamos, porque bueno, también un poco también lo que siempre decimos y destaco es que esto de que el arte no se crea, el arte se participa, un poco viene también me interesa siempre charlar de que los artistas, las artistas, no son seres extraterrestres con una inspiración divina, o sea, un poco desterrar esa idea de que el artista es alguien con un don natural que viene dado en una especie de divinidad, sino que tiene que ver con una actividad, con una práctica, con un lenguaje y que el arte en realidad también es para mostrarnos o ofrecernos una reinterpretación de la realidad. O sea, visto de ese modo también es desacralizar un poco el arte, ese arte que se muestra en los museos, que el arte de no tocar, el arte de que esto es sagrado. Bueno, no, yo creo que sobre todo en cuanto a la educación, a la relación del arte y la educación, creo que es muy importante arrancar desacralizando o corriéndose un poco de ese lugar del arte de los museos, que no es la única expresión del arte y que además, si podemos corrernos de ese lugar, podemos descubrir un montón de otras posibilidades y en realidad la riqueza mayor, creo, de que el arte puede ofrecer en la educación, en el contexto del jardín, de la escuela, en el contexto pedagógico, sobre todo con los más pequeños. Y bueno, entonces... Claro, en esto que vos decís, en cuanto a todo lo que se genera en ese intercambio, todo lo que pasa en ese instante, los detalles, las pequeñas cosas que para que no quede fuera, digamos, de poder resignificar. Claro, entonces, bueno, para mí, partiendo de esa idea del arte como una actividad, como el arte esto de la participación, bueno, ya voy pasando a las ilustraciones, para
para ir hacia el lado de esto de lo importante de la experiencia, ¿sí? De la participación. En eso también, bueno, una particularidad del nivel inicial de las primeras infancias, como sabemos, el juego está muy presente, y en esto también es interesante, hay un autor que se llama Gadamer, que es un filósofo y que trata sobre el arte. Entonces, él habla de que el arte y el juego tienen mucho en común, todo en común incluso, en el hecho de que tienen un tiempo, o se basan, se desarrollan en un tiempo que no es el tiempo racional, el tiempo que estamos acostumbrados a vivir y a desarrollar nuestras actividades, que es el tiempo para algo. O sea, nosotros estamos acostumbrados a medir el tiempo, bueno, el tiempo que me lleva a hacer tal cosa, el tiempo de trabajo, el tiempo medible, digamos, lo medimos en horas, lo medimos en una tarea. Bueno, el arte y el juego tienen en común que ese es un tiempo detenido. O sea, hablamos de un tiempo que en realidad no es para algo. Y en ese sentido también, vieron que no se juega para lograr algo, se juega para jugar, o sea, para estar ahí, para encontrarnos, para tener algo en común, algo para hablar sobre una misma cosa, para fantasear sobre algo, ¿sí? Y en eso estamos conectados, estamos vinculados y vinculadas en esa situación que es una representación, que es imaginaria. Bueno, el arte también, en ese sentido, se encuentra, o el disfrute del arte, se encuentra en esa lógica de tiempo, ¿sí? Entonces, a veces entra un poco en tensión esto de, en la escuela, la hora especial, esta idea de la hora especial, del tiempo, de la clase de arte, que bueno, los profes y las profes de artes visuales y de otras disciplinas está muy significada. Siempre nos quejamos. Más que nada la escuela primaria. Claro, y siempre nos quejamos de que ese tiempo en realidad, es obsoleto, o sea, es muy poco, y tampoco quiere decir que en ese tiempo suceda algo. No sabemos, en realidad, no podemos decir, en 40 minutos tiene que suceder un arte. No es así. O sea, los artistas también nos sentamos y a veces... Sofi, ¿cuál es la importancia de ofrecer este arte en las primeras infancias, de bebés, desde la sala de 1, por ejemplo, de sala de 0 a 45? Bueno, justamente un poco tiene que ver con esto, digamos, yo creo que está todo relacionado, y que en realidad el arte, las artes visuales, así como cualquier otra disciplina, como la expresión corporal, como la literatura, como la música, como el movimiento del cuerpo, tienen, o sea, están involucrados en este aprender el mundo. O sea, la función de la educación en realidad es insertarnos, o mejor dicho, acercarnos al mundo. Y bueno, en cuanto a las primeras infancias, creo que algo fundamental es que son los primeros encuentros de una persona, de un individuo, con un mundo que es inmenso, complejo, inabarcable, inentendible muchas veces. Entonces, yo creo que tenemos que tener presente como docentes, quienes piensan la educación en las primeras infancias, que nosotros somos mediadores como adultos, como docentes, somos mediadores entre ese mundo complejo y las niñas pequeñas, ¿sí? Entonces, en realidad no existe una realidad infantilizada, no existe no sé, esos recursos infantiles, propios infantiles. Yo no creo en eso, digamos, no creo en las imágenes infantiles, no creo en que haya un mundo paralelo para la infancia. La infancia viene a insertarse en este mundo. Es el mismo. Tal cual. Entonces, como docentes, creo que lo más rico y valioso que les podemos ofrecer es volverles un poquito más humano, volverles un poquito más simple o más fácil ese encuentro con el mundo, ¿sí? También seleccionarles lo que les queremos mostrar, ¿sí? No se trata de crear una realidad paralela porque, bueno, son niños, no, o sea, son seres humanos
y en ese sentido no hay que subestimarlos, ni tampoco negarles esa posibilidad de ver el mundo tal cual es, digamos, ¿sí? Por eso también las Acá imágenes Bárbara dice ser estereotipadas protagonista. o la música que se piensa exclusivamente con un lenguaje para niñas y todo, para mí en realidad no es más que una simplificación innecesaria y que en realidad es una especie como de mentirita, digamos, porque ofrece una visión irreal del mundo. Entonces, yo creo que se trata de eso, de conectarlos con el mundo real, ofreciendo algunos atajos, algunas pistas, un poco mediando justamente entre ese mundo que es complejo. Un poco también, claro, y un poco también, bastante diría, también es un derecho. Claro, exactamente. Un derecho que hay que responder, porque el derecho a la belleza es un derecho que es de todos, es para todos, y hay que garantizárselo desde la cuna, como decimos siempre, porque es un derecho que salva y que habilita el derecho a la belleza. Entonces nosotros, docentes mediadores, es una gran responsabilidad poder tener ese poder, digamos, de decir, vos estás habilitando, entonces esa decisión de decir, a ver, ofrezco lo estereotipado o ofrezco el arte en sí mismo para que pueda ser degustado. Claro. Sí. Entonces, exactamente. Yo creo que en ese sentido, por eso también, el arte tiene que estar al servicio, digamos, de ese acompañamiento o ese aprender el mundo. O sea, no sirve de nada si mostramos obras o artistas que están súper lejos de su realidad o que hablan de cosas que no tienen nada que ver con la realidad o con las experiencias, pero en realidad también es eso, o sea, nosotros conocemos y entendemos cosas según las experiencias que tenemos. Es por eso que también ese arte que digo yo de los museos, que en realidad la mayoría de la gente no va a los museos o siente que no tiene nada, que no entiende qué es eso que está ahí. Porque básicamente ese arte, digamos, no está en función justamente de esa cultura y de esos significados, de lo que para esas personas es significativo y que tiene que ver con su cotidianidad, con la vida misma. Entonces, en ese sentido, con más razón, el arte o la educación artística que ofrecemos en las primeras infancias, sí o sí tiene que ser vista como un derecho, como el acceso a ese derecho, garantizarles ese derecho, y por otro lado, también tener en cuenta, sobre todo, la función contemporánea del arte, digamos, justamente tiene que ver con lo relacional, con lo social, rescata, más que poner valor en lo objetual, como era en épocas anteriores, en lo objetual, en las representaciones, como algo, digamos, no sé, precioso, como algo único. En realidad el arte, digamos, la función contemporánea del arte, que Abad es uno de los que habla de eso, tiene que ver con rescatar los significados y los valores culturales, lo que la gente tiene para decir, lo que es patrimonio de todos y de todas. Entonces creo que ahí está como el valor de que este arte nos permita, por ejemplo, tocar la luna, que es algo que quién no se ha imaginado o no ha deseado alguna vez, tocar la luna, saber cómo es, imaginar qué sabor tiene. Entonces, bueno, creo que ahí está el valor más allá de una imagen, en este sentido, no sé si se alcanza a ver algo, pero es una proyección que hicimos y que bueno, que ofrecía esa actividad o esa instalación, digamos, ofrecía la posibilidad a los niños y las niñas de ir a tocar, de probar, de experimentar, de atravesar por el cuerpo. En ese sentido, bueno, también... A través de los sentidos. Claro. Pero también quiero mencionar algo especial que en esto que digo que tanto las artes visuales como las otras disciplinas en realidad tienen ese valor de poder ofrecer múltiples experiencias que
que no necesariamente, digamos, yo en ese sentido pienso las artes visuales más allá de lo específico o de los contenidos propios, digamos, entre comillas, de las artes visuales. Por suerte, y bueno, en eso también me marcó mucho, que trabajé siempre en equipo, con colegas de la misma disciplina, como por ejemplo Meli San Pietro, que fue mi compañera con la que cursé la carrera y además empecé a trabajar. Siempre trabajé en equipo y con gente de la misma disciplina y otras disciplinas, como por ejemplo expresión corporal, literatura, música. Entonces, la oportunidad de pensar las propuestas como desde lo transdisciplinar, o sea, no cerrado, no de manera fragmentada en una disciplina y en un contenido específico, sino pensando propuestas más integrales, ¿sí? Que también tengan en cuenta el juego. Ahí es donde se da el entrecruzamiento de todos los lenguajes en la propuesta. ¿Cómo? Al entrecruzarse todos los lenguajes, que ahí es donde se da el entrecruzamiento de todos los lenguajes y que conforma una propuesta integral. Claro. La transdisciplina. Claro. Transdisciplinar. Sí, ahí, creo que ahí es donde... Y en esto, Sofi, te quería preguntar en cuanto a lo que es el arte participativo, que tiene mucho que ver con todo esto. Concretamente, por ejemplo, en una experiencia concreta, el arte participativo, ¿cómo lo proponemos? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, creo que en esta misma línea, pienso el arte participativo, nunca lo pensé como una categoría particular, sino en la experiencia con las primeras infancias en general, casi siempre es participativo porque lo pensamos, sobre todo un concepto que es interesante y que permite pensar desde este lugar, es pensar la experiencia estética. Que experiencia estética es un modo de encuentro con el mundo pensado desde el impacto en la sensibilidad de manera amplia, ¿sí? Con todos los sentidos, y que no necesariamente se recorta solo al arte, sino que podemos tener una experiencia estética, por ejemplo, observando el paisaje, observando algún fenómeno natural, ¿sí? Entonces, en este sentido, pensar el concepto de educación y experiencia estética es mucho más amplio, o sea, las artes están involucradas ahí, están incluidas, pero no se recorta solo al arte, solo lo que el arte sería, digamos, como producto exclusivamente del ser humano, sino que se integran con todos los otros fenómenos. Entonces podemos, de esa manera, generar propuestas que tengan, bueno, una pata fundamental es lo lúdico, como dije recién, el juego, que, bueno, sucede en este tiempo no apurado, este tiempo fuera de lo racional. Eso por un lado. Y por otro lado, pensar desde la experiencia estética libera un montón y amplía los límites del arte, justamente del mismo arte. Porque, por ejemplo, permite pensar este tipo de experiencias como las que estamos viendo, donde el cuerpo esté involucrado, donde el espacio permita a cada niña, cada niño y cada docente también participar desde un lugar diferente, o sea, ni siquiera es necesario que estemos todos y todas haciendo la misma actividad, los tiempos son también, o sea, de esta manera, cada uno y cada una participa, genera procesos de acuerdo a sus propios tiempos, a sus intereses, a sus deseos, qué sé yo, algunos generalmente participan más observando, otros necesitan poner el cuerpo, hay chicos, niños y niñas que todo tiene que pasar por el cuerpo, entonces tocan, quieren oler, quieren probar, quieren estar en contacto con otros en cambio prefieren la distancia, prefieren no estar tan próximos al grupo, y así, algunos les lleva mucho lo sonoro, algunos les gusta tocar las distintas texturas, las materialidades, entonces este tipo de propuestas, en realidad pensar desde la experiencia estética como vemos en la imagen es observar el mundo con otras, digamos, desde otro lugar, corrernos un poco de lo cotidiano
pero sin desanclarnos, justamente. Lo importante, no, que apoyando la idea que decías, en toda esta diversidad de que pueden hacer, lo importante es de que no ofrecer todo al mismo tiempo, para que todos hagan lo mismo, sino posibilidad amplia de hacer de ofrecer diferentes escenarios para que a través de esa propuesta tengan una diversidad de formas de transitar el espacio que se está ofreciendo. Claro, donde cada uno pueda elegir dónde puede intervenir, dónde quiere. No que sea esto para todos, hoy tocamos, hoy hacemos esto, o sea, la diversidad en la propuesta para que puedan elegir según su proceso lo que cada uno quiere. Y esa libertad de expresión también, que permite. Sí, justamente la palabra clave, escenario, creo que es lo que habilita también a liberarnos de pensar, vieron en las artes visuales es muy común pensar el soporte, la carpeta, si es afiche, si es carpeta, si es... Claro. No, o sea, pensar en un escenario o en un dispositivo, porque muchas veces es un dispositivo, digamos, que no necesariamente se desarrolla en el espacio, sino que, claro, eso por ejemplo es una caja de luz, que bueno, fue fabricada por los mismos docentes y personal de mantenimiento, digamos, que bueno, justamente vieron que, o sea, fíjense que hay contenidos, están, por ejemplo, en ese caso, la forma geométrica, el círculo, está presente, pero desde otro lugar, o sea, no arrancamos la actividad diciendo, hoy vamos a trabajar el círculo, sino que el dispositivo está ahí, y no necesita cargarse de palabras. Eso es lo que también creo interesante con los dispositivos o los escenarios, que fíjense, sin hablar de dibujo, por ejemplo, en este caso, con una caja de luz y una materialidad como la arena, que en realidad es un material que está presente en nuestra naturaleza. También no creo que haya materiales de artes visuales o materiales para niños. No, yo en ese sentido como que, y mi equipo de trabajo también, en esto compartimos que no existen los materiales propios para la infancia ni para tal disciplina. Existen materiales, y justamente en esto también es importante, siempre recalcamos, justamente encarándolos desde el lado que la educación artística es un derecho y que somos los mediadores entre las niñas y el mundo, les estamos ofreciendo una visión falsa si estamos todo el tiempo ofreciéndole materiales pensando que es lo mejor porque son niños. Entonces, dibujo crayón, solamente crayón, o para modelar plastilina. No es la única forma de crear una escultura. O sea, por supuesto que tenemos que tener presente, hay muchos aspectos que hay que tener, esto de la seguridad, esto de que sea apto, de que no sea peligroso, bueno, de que sea fácil, que no represente una dificultad o una frustración. Por supuesto, todo eso tiene que estar, pero hay un montón de materialidades que ofrecen posibilidades de, por ejemplo, dibujar con recursos que no sean ni lápiz ni crayón, sino como este que es arena. O sea, la luz también es un recurso plástico, no es material, claro. En este caso también. Y la importancia que tiene el elemento de la naturaleza, o sea, de lo que es el contacto y lo que vos decías a través de todos los sentidos. Sí, yo creo que no es como la naturaleza en sí misma, no como un contenido, como vamos a ver la naturaleza, sino es lo que tenemos. O sea, la arena claro, es parte en este ofrecer lo que es parte del paisaje santafesino. Y muchos niños y niñas viven incluso en la costa, al lado de la arena. O sea, su juego es ir a pescar, por ejemplo. Entonces, también poder darle valor a lo que tenemos. Acá en esta zona hay muchos ceramistas, muchos artistas que trabajan con la materia prima más abundante, creo, en nuestro territorio,
y es una actividad súper interesante, lleva toda la vida desarrollar los conocimientos en cerámica, entonces tiene un valor y una carga muy interesante. Tenemos un taller acá en la ciudad que se llama el Taller de la Guardia, que también, o sea, entonces todo eso hace a nuestra identidad como comunidad, como sociedad. Muchas familias incluso participan del taller, viven al lado, el barrio de La Guardia, por ejemplo, tiene toda una carga y una identificación muy fuerte con el taller de cerámica, entonces también tiene que ver con eso, con el valor de lo propio, de lo cultural. Ahí es donde decía esto de la función contemporánea del arte y de la educación, que no puede desentenderse de eso. O sea, no podemos estar utilizando, no sé, sticker no sé, de Winnie Pooh, mientras que al lado tenemos un taller de cerámica, ¿entienden? O sea, vamos a usar el sticker de Winnie Pooh, pero también que los niños y las niñas sepan que eso tiene un valor cultural muy grande, lo que es parte de nuestra cultura. Acá voy a leer un comentario de Bárbara que dice, la importancia de ser creativos y facilitadores con la niñez en contacto con la realidad permanente. Bueno, justamente todo esto. Bueno, Barbie también es una colega, una docente que bueno, admiro mucho y aprecio, que bueno, también... Qué bueno tener los aportes. Que bueno, la verdad que es un placer con docentes, colegas, amigues, familia también, tengo docentes en mi familia, y bueno, esto de que lo que sea que ofrezcamos, ya sea arte o la educación, digamos, vista de manera integral, también tengo acá presente al lado mío que convivo con una futura profe, también siempre charlamos de eso, que la educación no tiene que estar desconectada del mundo, digamos. De hecho, hoy en día, en este contexto, nos impactó mucho a todos, tanto a docentes como a niñas, en esto de que vaya si no nos influye el contexto. Entonces, pensar en otras formas de conectarnos, otras formas de participar, justamente, seguramente va a influir y va a haber que repensar muchas cosas. Pero bueno, también todas estas ideas y esta manera de pensar también creo que no está tampoco desconectada de este contexto. Y bueno, también si en estas imágenes también ver... Esa creatividad, como decís vos, en el reinventarnos permanentemente también. De no quedarnos solamente, bueno, hablabas esto de este tiempo tan especial de la pandemia, por ejemplo, que nos ha tenido a todos nos ha descontextualizado. Sí, también creo que... Sí, y poder reinventarse y pensar y resignificar las experiencias propias para poder poner después en común y ver de qué manera, cuando nos encontremos nuevamente en la presencialidad, cómo se desarrolla. En el mientras tanto, la virtualidad, la mediación, digamos, para poder acercarnos también entre los niños, las niñas y los docentes. Y también hubo que inventar y reinventar nuevas formas, buscar estrategias para, inclusive a través de todos los lenguajes, poder acercárselos con una intencionalidad también. Sí. Entonces, sí, fue un impacto importante. Y eso también creo que esto que decías vos, la intencionalidad, también es otro aspecto muy importante, que bueno, cuando estudiamos siempre vieron que se habla de, bueno, de la educación es un acto político, bueno, sin embargo a veces es muy difícil, o por ejemplo, Paulo Freire, que para todos los que estudiamos docentes, los que somos docentes, es como un prócer, digamos, prácticamente, y que leemos sus teorías, pero a veces es difícil llevarlo, o a veces son muy lindas sus palabras, pero en el contexto real muchas veces no ocurre lo que nadie duda, digamos, en estar de acuerdo. Entonces creo que esa democratización de la educación, ese correrse de la educación bancaria, como decía Paulo Freire, y esta idea, digamos,
de que la educación se despoje un poco de los marcos tradicionales que hacen que se fragmente, se aísle, digamos, que el docente y el alumno, o que quien enseña y quien aprende estén como en dos veredas separadas. En realidad, justamente desde estos escenarios, claro, planteado desde estos escenarios, desde la educación como una experiencia, esto de la experiencia estética, donde en realidad yo no vengo a enseñarte o a ponerme en este lugar, digamos, de que vos te ubicás en el lugar de quien aprende y yo me ubico en el lugar de quien enseña, sino que justamente somos partícipes de una misma experiencia, ¿sí? Entonces, los contenidos, las técnicas, los recursos en realidad son parte de esta trama, digamos, en que estamos todos involucrados y digamos, esto de enseñar y aprender en realidad no es lineal, no quiere, o sea, no se da, digamos, de manera, como decíamos recién, no es que en 40 minutos va a ocurrir un aprendizaje, sí o sí, o se va a hacer una obra. Bueno, repensar un poco cuál es realmente la finalidad de la educación, y bueno, desde este punto de vista de la experiencia en realidad, el valor está ahí, el valor está en estar, en participar, en construir colectivamente, ¿sí? En construir significados, en deconstruir también, porque muchas veces quizás no se crea una forma o no se produce justamente algo material, quizá como una escultura, sino que quizás lo que se está haciendo es interpretando una imagen, interviniendo en un espacio, como en este caso, como en un escenario, generando movimientos, generando un juego, eso también es una intervención, una situación. No todo se tiene que estar a la vista. Pues, bueno, esto, por ejemplo, de observarse a través de la experiencia estética, hay una gran parte que no está, es lo que no se ve, lo que la produce entonces, realmente. Claro, y en esto que vos decías, del adulto, del niño y lo que está sucediendo y lo que se observa, es lo que en la experiencia estética se llama lo que se produce el diálogo entre el artista, la obra y el Exactamente. A mí lo que me parece muy interesante de esta perspectiva también es esto de que no hace falta poner palabras. O sea, en la mayoría de estos escenarios, estos dispositivos, lo más interesante es que no está presente la consigna. La consigna como instrucción, como pasos a seguir, como hoy vamos a hacer esto, como el tema de hoy no existe. Y es buenísimo porque, claro, y el mismo dispositivo te sugiere cómo se puede usar. El mismo dispositivo propone. Eso me gusta mucho la palabra propuesta, porque en realidad no es una consigna dirigida o una sola manera de usarse, sino que es una propuesta. O sea, vos la podés usar como se te ocurra y como entre todos vamos a ir encontrándole el sentido a esto. Quizás en este tipo de escenarios a veces surgen juegos de persecución, a veces surgen, como en este caso, por ejemplo, de observarse a través de la transparencia, de tocarse, de explorar esa materialidad que tiene, es como muy particular, es blanda, es plástica, pero desde otro lado, distinto al de la plástica tradicional, digamos. Claro. Sí, entonces, sí. Me gusta... Y acá se pone en juego la creatividad, claro, la imaginación. O ¿qué es esto, por ejemplo? ¿Qué son? Y muchas veces incluso también partimos desde la pregunta. No necesariamente tiene que haber una respuesta. O sea, eso también. El docente es el mediador y en ese sentido también me gusta pensarme así, porque tenemos que, o sea, no nos corremos de nuestro lugar de adultos, de nuestro lugar de responsables de lo que suceda ahí, pero a la vez estamos todo el tiempo con estas preguntas que a veces nos las hacemos a nosotros mismos,
y a veces las compartimos. Sí. ¿Y cuántas veces pasa que uno en eso también termina sorprendiéndose y preguntándose y repreguntándose a partir de las acciones de los niños y niñas que están interviniendo en esos escenarios, en esas propuestas, donde también se ve toda esa integralidad, porque al no haber pregunta, al no haber esa consigna limitante, parece a que sea todo más amplio y todo más también. integral. Y ese ida y vuelta, ¿no? Porque no solamente está aprendiendo están aprendiendo los niños y las niñas, sino que nosotros también. Nosotros como docentes nos involucramos de una manera en que estamos ahí mediando, pero también estamos aprendiendo, también estamos resignificando, también nos estamos deconstruyendo. Con solo observar, ver las cosas maravillosas que se les ocurren, eso hablábamos la otra vez, que vos decís, mirá lo que se le ocurrió, o que te superan, porque vos una vez te ofrece determinada propuesta y pensás, bueno, con esto tal vez surja esto, surja lo otro, y en el momento y en la acción surge otra cosa. Ves cosas que a ellos se les ocurren que a uno jamás se les puede pasar por la cabeza. Por eso, sí. Y eso es ser, como decimos, ser observador partícipe también, porque tampoco, o sea, es estar involucrada, por supuesto, como responsable y atenta a todo lo que sucede, y también estar atenta a estas cuestiones que van surgiendo, estos significados o estas preguntas. Por ejemplo, con esta actividad siempre iniciábamos o veíamos cómo iba la situación y ¿qué es eso? ¿Qué creen que es? O sea, no ofreciendo una certeza, ni tampoco a veces por ahí como es algo diferente, claro. A veces la palabra también habilita, anima, como dirige hacia anímense a pensar qué es. Si no se les había ocurrido pensar, bueno, pensemos qué es. A veces sale solo, a veces, profe, una nube, un monstruo, y así, y al intervenir con el cuerpo surgen muchas más cosas. Entonces también, digo, es importante porque con estos dispositivos, estos escenarios, ahí también está la intencionalidad, que por más que sean formas abstractas, por ejemplo, como en este caso, no quiere decir, o sea, no es lo mismo la consigna, por ejemplo, dibujo libre, o enfrentarse a esto de, bueno, tiempo libre, hora libre, la hoja, lo que en arte le llamamos la hoja en blanco, o sea, el temor a la hoja en blanco. No es lo mismo enfrentar a un niño a eso, que es terrible, sobre todo en el nivel primario se ve mucho eso, dibujo libre, que es como soltar a alguien al vacío, a la nada. No hay que confundir, digamos, eso con, por ejemplo, ofrecer lo abstracto, por ejemplo, formas abstractas, que no necesariamente son algo reconocible, pero ya hay como una sugerencia, hay una propuesta, hay un invitar, también en cómo eso está dispuesto, es lo que, volviendo a lo que hablaba antes, si lo que se ofrece está puesto como un museo y no tocar, y no cuidado, se rompe, ¿sí? O si lo que ofrecemos, establecemos un tiempo para contemplar, porque eso también es importante. A veces, sobre todo en el nivel inicial, es difícil esto de no se abalancen, o ¿qué les parece si nos sentamos acá a observar? ¿Qué es eso? A ver, vengan, siéntense un ratito. O sea, calmar un poco también, importante como diferenciar o poder establecer los distintos momentos, generalmente al principio de observación o durante la exploración podemos ir preguntando, podemos ir intercambiando. No quiere decir, digamos, que con niñas y niñas pequeños no se pueda dar ese intercambio de palabras, de observar. Eso también está presente y es importante que el docente establezca ese tiempo, dé lugar a eso, y también a lo corporal, que es, bueno, la necesidad y que es lo que siempre sucede, que no hace falta incentivarlo mucho, pero sí
con pequeñas guías, Claro. con pequeñas formas de disponer el grupo, con formas de disponer estos elementos, ya estamos dando las pautas de cómo usarlo, de cómo podemos apreciarlo. Esto de que, por ejemplo, esté una parte en altura y otra parte para que se pueda tocar, eso también sugiere formas define al espectador, o sea, define al usuario, digamos. Si yo pondría todo en altura, quiere decir que eso no está para tocar. Si no daría ese lugar, Claro. o si pondría todo en altura y soy yo que te alzo para que vos lo puedas tocar, también me estoy poniendo en un lugar de, bueno, cuando yo quiero te habilito a tocar. En cambio, si está todo, por ejemplo, a la altura del alcance de los niños y las niñas, quiere decir, bueno, se puede tocar. Señor, ¿podemos tocarlo? Bueno, ¿y qué tal si lo observamos primero? Ahora sí, vamos a jugar. A ver, ¿qué se te ocurre a vos? Mirá, señor, me lo puse en el brazo, y así, o en la cabeza. Entonces, ahí es donde se define, digamos, la intención de una propuesta, donde se define qué buscamos, qué habilitamos y qué no, qué entendemos también por esa educación que estamos ofreciendo, cómo la ofrecemos, habla mucho de qué idea tenemos. Claro, y de dónde nos estamos posicionando nosotros para prestarla. Sí, qué Eso da espacio cuenta, generamos, exacto. habilitamos. También eso. Y de dónde uno se está posicionando también desde pedagógicamente. Sofi, escuchá, estamos del tema del tiempo, que Instagram acá nos queda poco. En un ratito ya se corta. Para ver si habilitamos la pregunta, si alguien quiere preguntarnos algo, si no, Bueno, vamos. Acá había un comentario que vi. Digamos, Ay, lo perdí. Ajá. Flor Báez dice, el rescate de lo lúdico, lúcido, dándole el espacio y la seriedad que se Exactamente. merecen. Sí, hay no me acuerdo, un autor. Este tiempo del que Ajá. hablaba. Perdón, si alguien quiere escribir alguna pregunta mientras tanto, para Sofi, podemos... Quería mostrarles. Es el momento de preguntar. Es el momento de preguntarle cosas a Sofi. ¿Qué decía Sofi? Antes de cerrar, quería mostrar en particular una pequeña animación que hice este último tiempo, que tiene mucho que ver con esto que hablábamos y con mi camino como artista por ahí, o mis intereses, básicamente, porque, esto me asusta un poco esto de la palabra artista, pero, algo que surgió a partir justamente de unas experiencias en el jardín, que es, una pequeña animación donde, elegí ese instante, o sea, elegí mostrar y ilustrar, mejor dicho, ese instante de complicidad, de miradas, de disfrute, que ofrecen, digamos, esas experiencias estéticas, y que me parece súper súper lindo de rescatar y como docente observadora creo que somos privilegiadas en ese sentido. Acá leo una pregunta que dice de Nenu Art, que también, una colega, dice, ¿qué pasa con las nuevas tecnologías en la educación, en el momento de enseñar? Bueno, yo creo también que, así como desde este punto de vista de las experiencias estéticas, en realidad, y de que decíamos recién, no hay recursos o no existen materiales propios de las infancias o de las artes visuales en sí, y creo que también la educación no tiene que estar aislada del contexto y el panorama, digamos, actual. Las tecnologías también ofrecen y son, un recurso últimamente protagonista, digamos, en nuestra conexión con el mundo, y creo que un poco también hay que estar como docentes, no desconocer y estar como atentos y permeables a incorporar
también hay una realidad trabajando en educación, en los sistemas, en la educación oficial, digamos, y también particular, hay una realidad que es, bueno, el tema de los recursos, del acceso, de la facilidad y de la, Un tema. lo limitados que son los recursos muchas veces. De los accesos es todo un tema, porque el tema de los accesos es todo un tema, porque más allá del no acceso, la tecnología igual se involucra, igual se inmiscuye por todas las zonas, por todos los barrios, digo yo, ¿no? Entonces, esta cuestión de la permeabilidad, como dijiste vos, que nosotros tenemos que tener también a la hora de la herramienta, que como todas las cosas en exceso no es buena, pero que a veces también nos salva, como nos ha pasado en este momento, porque ha sido protagonista para poder mediar. Hoy, como hablábamos hace un ratito, inclusive para poder acercar con cierta intencionalidad los lenguajes a nuestros alumnos a través de la tecnología, que tal vez no lo hubiéramos pensado en otro momento y que ahora sucedió de esta manera y que, bueno, veremos cómo será después la inclusión también, o la integración. Habría que ver, hay una cuestión de términos también entre integrar e incluir la tecnología. Tenemos ahí una largo para ahondar, pero bueno, que no haya acceso no quiere decir que la tecnología no exista, además en estas nuevas generaciones que son absolutamente tecnológicas. Sí, eso también. Es todo un tema. Sí, yo creo que tiene que ver, yo creo que tiene que ver también con cuál es el uso que le damos a la tecnología, de qué manera la habilitamos y de qué manera nos ayuda a potenciar, digamos, alguna propuesta, o buscar utilizarla como herramientas para poder ofrecer. Claro. Digamos. Sí, yo particularmente, digamos, en mi experiencia, mi corta experiencia, que eso lo tomo, ahí sí me hago cargo como yo sola, como docente, y es que es mi visión particular, que así, digamos, en lo cotidiano de las actividades y lo que se observa en los niños y las niñas en general, que bueno, como todos sabemos, todas, por ejemplo, el celular y las tablets o una computadora no es algo tan común, pero bueno, celular en casi todas las familias existe, e incluso muchas veces el significado que toma a veces, que bueno, es una lástima, pero en lo cotidiano también, el transcurrir de la rutina de los adultos y todo, se usa también como bueno, un escape o una manera de entretenimiento, digamos, bien inmediata y accesible. Entonces, también a mí me preocupa un poco, o siempre trato de fomentar un poco de esto de la observación, pero no la observación de algo que se me presenta como acabado y justamente como los videos de YouTube, eso que es una observación pasiva, sino que yo creo eso sí firmemente, que el jardín tiene que ofrecer experiencias más, o sea, otras experiencias y ampliar ese universo de experiencias que el niño y la niña tienen en su cotidianidad. En algunos casos, claro, ampliar la mirada. Eso también tiene que ver, bueno, con los contextos y con los sectores también donde estamos trabajando y eso. Creo que a veces centrarnos en la tecnología, o sea, pensar desde, bueno, qué es lo último, o es tal recurso tecnológico que me ofrece tales posibilidades, en realidad yo más me preocupo muchas veces con, bueno, ¿qué horizonte de experiencias o de qué manera puedo ampliar esos recursos, de qué manera puedo ayudar al niño a que desarrolle habilidades que le sirvan para la vida y que le permitan ser una persona reflexiva, que le permitan justamente tener múltiples lecturas. Entonces, en ese sentido, me parece que a veces este tipo de experiencias más analógicas o de observación del entorno, por ejemplo, que tenemos
más próximo, mediante de distintas maneras, mediadas por distintos recursos. Creo que en realidad el valor está ahí en la diversidad. Ahí hay una imagen, por ejemplo, donde se usó proyector en el jardín, pero fíjense nuevamente, o sea, el valor está en cómo también disponemos a esa experiencia. Yo creo que el proyector es un recurso súper valioso y súper, bueno, impactante, sobre todo cuando se lo lleva al jardín, pero que por supuesto, bueno, hay que tener un cuidado especial y todo, es bastante delicado, pero si no se atraviesa por el cuerpo, por ejemplo, por la experiencia, por este querer tocar, los chicos siempre se van a la pared a querer tocar esa imagen, y se sorprenden mucho cuando lo ven en su propio cuerpo. Entonces, creo que ahí está el valor. El proyector es parte de la tecnología, volviéndole que sí, eso, bueno, ahí el proyector es uno de los recursos para mí más interesantes para el trabajo con grupos, porque además tiene un montón de estas posibilidades. La luz es un recurso plástico y de la imagen súper valioso y súper, es un fenómeno que siempre sorprende, que no es tan común también usarlo como recurso. Entonces, para mí proyector, debería haber un proyector por sala, o por jardín por lo menos. Pero bueno, también ahí está, digamos, a veces se invierten en materiales tan caros y cosas que, bueno, para mí esta es una de las claves. Pero también usamos proyector como también usamos retroproyector, que es un recurso más viejo, digamos, más analógico, y que también genera una magia cuando lo llevamos y descubren que lo que sucede ahí arriba, en esa pantalla de luz, se transmite en la pared, se va a la pared. Yo no les puedo explicar las caras, o sea, todo eso, ni hablar, bueno, manipular. Sofi, Sí. Sofi, está súper interesante, pero el tiempo de Instagram Se nos está por cortar. Se nos está por cortar. Saludarte antes. Ya hay tanto por seguir hablando, pero Les paso vamos a tener que hacer otro vivo. Mientras tanto, mientras cerramos, pasá tu Instagram, pongo el videito de fondo. Les cuento así corto. Bueno, y si se corta, les dejamos un beso a todos y gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Sofi, por estar presente, por tus grandes aportes, tus experiencias. La verdad que ahí está tu video. excelente. Bueno, gracias a ustedes. Esto que ven de fondo es un stop motion hecho con dibujo, dibujo por dibujo, son como 40 y pico de dibujos. Y bueno, para generar esta animación, esta pequeña animación, que bueno, es un poco ilustrar o representar algo de ese valor de la experiencia, del disfrute, del placer, y como docentes somos los que estamos ahí, somos los testigos, somos los que estamos ahí andamiando y acompañando, sosteniendo. Ese creo que es el gran valor como docente y como artista, bueno, de recuperar estas situaciones, estas cosas maravillosas que bueno, tiene la enseñanza. Para quienes compartimos esta tarea es algo, se extraña mucho, se extraña mucho ese tiempo. Sí, así que bueno, muchísimas gracias. Gente, hermoso, muchas felicitaciones. Gracias a Nenu también, a todos ahí, por Una gran docente y artista. Y a todos los que participaron. Muchísimas gracias por estar. Y muchas gracias a todos los comentarios que estuvimos viendo, de felicitaciones. Sí, y toda la gente que participó, y bueno, nos estamos viendo, nosotras vamos a seguir con este ciclo. Recuerden que van a ser los ciclos de las 15 horas o las 19, en función de lo que la persona que participa del vivo también tenga disponibilidad, y con disponibilidad temporales nuestras. Así que bueno, volvemos a agradecerte, Sofi, volvemos a agradecer a todos, y un gran abrazo. Gracias a ustedes. Nos quedan 0:20 segundos. Ya se corta. Muchos besos a todos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Un abrazo.